Hola, buenas noches. Vamos a darle algunos segundos para que se estabilice un poco la conexión mientras le damos vuelta a la pantalla. Aquí estamos, ahora sí. Buenas noches. Vamos a comer un poco. Aquí estamos. Bueno, como se ha venido haciendo tradición o rutina, los martes en la noche estamos tratando de hacer bien sea un Periscope o un Facebook o un Instagram Live para tratar de aclarar algunas de las dinámicas políticas de este mes que ha estado tan complejo y tan difícil. Hoy teníamos previsto hablar más bien sobre los mecanismos de diálogo. Vamos a tratar de dedicar algunos minutos a hablar sobre los mecanismos de diálogo, sobre lo que pasó en Noruega y sobre lo que puede suceder en las próximas semanas, sobre todo en Centroamérica. Sin embargo, la dinámica del día nos colocó no solamente primero con la reiteración de la propuesta el día de ayer de Nicolás Maduro de volver a hablar de elecciones anticipadas para el Parlamento Nacional, sino adicionalmente de hoy de la carta de el Pollo Carvajal, del jefe del servicio de inteligencia, en donde se hace una mención directa al rector Carlos Quintero, al rector suplente Carlos Quintero, así que vamos a comenzar justamente con la carta de Hugo Carvajal. Quienes son asiduos a estas transmisiones los martes o los miércoles pueden dar fe que reiteradamente hemos tratado de hacer el ejercicio sobre preguntarles a quienes nos están viendo quién es Carlos Quintero, si conocen a Carlos Quintero. La mayoría asegura que no lo sabe. Es uno de los rectores suplentes incorporados al CNE, rector suplente Carlos Quintero, que fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia como rector suplente en el año 2014. Antes de eso ocupó el cargo de director de informática del Consejo Nacional Electoral. Y aquí tal vez habría que empezar a hacer algunas precisiones con la carta del Pollo Carvajal. Pollo Carvajal asegura que Carlos Quintero fue director del registro electoral por el año 2004. Eso no es exactamente cierto, o no es cierto en realidad. Sin embargo, la carta del Pollo, del Pollo Carvajal, antes de entrar en detalles con lo que él decía, sí nos trae a colación la importancia de, cuando se habla de elecciones transparentes, cuando se habla de elecciones competitivas y cuando se habla de depurar al Consejo Nacional Electoral, de lograr un organismo electoral que sea garante del voto de los venezolanos, no solamente se trata de 5 rectores, se trata de los 5 rectores principales, de los 3 suplentes incorporados, del director de recursos humanos, del director de informática, del director de automatización, del director de tecnología e información electoral y de los 23 directores regionales. Básicamente, la mayoría de los políticos que están abordando el tema de la renovación del Consejo Nacional Electoral suelen en público decir que hay que enfocarse con las 2 rectoras o los 2 rectores que no se pudieron escoger en el año 2016, que son los cargos de Socorro Hernández y Tania Amelio, y la mayoría olvida los rectores que fueron designados por el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2014. El tribunal asumió una competencia temporalmente que no le correspondía porque no había suficiente acuerdo dentro de la Asamblea Nacional para designar a esos rectores. Ese Tribunal Supremo del año 2014 ratificó vía expresa, aunque no estaban en los listados de postuladas en este caso, a Tibisay Lucena, a Sandra Oblitas, designó a Luis Emilio Rondón como rectores principales y designó a los respectivos suplentes. Entre los suplentes hay 3 nombres claves: Carlos Quintero, Abdón Hernández y el señor Brito. Seguramente los que llevan más tiempo viendo política o
debatiendo sobre política en Venezuela, recordarán el nombre de Andrés Brito, porque fue el consultor jurídico, por ejemplo, del CNE cuando el proceso del referendo revocatorio contra Hugo Chávez en el año proceso que empezó en el año 2003 y que terminó en el año 2004. Si me permiten, voy a tratar de dar la vuelta a la pantalla. Espero que este ejercicio salga lo mejor posible. Vamos a ver si lo logro hacer. Ajá. Le agradecería a los amigos en este momento de Periscope que si no se ve bien me lo adviertan para no insistir en hacer esto. Igual a los amigos que están en el live. Básicamente, el Consejo Nacional Electoral tiene, si no se escucha también por favor háganmelo saber. El Consejo Nacional Electoral tiene 5 rectores principales, que son las fotos que están viendo en su pantalla. Sin embargo, debajo de esos 5 rectores principales están lo que se llaman 3 organismos subordinados: la Comisión de Registro Civil y Electoral, la Junta Nacional Electoral y la COPAFI. COPAFI, Comisión de Participación Política y Ciudadana. Cada uno de esos organismos subordinados representan en realidad el corazón técnico del Consejo Nacional Electoral. Si vemos, la Comisión de Registro Civil y Electoral es presidida por Sandro Blitas y está integrada por 2 rectores, una principal y un suplente, Tania D'Amelio y Andrés Brito. La COPAFI, que es presidida por Luis Emilio Rondón, adicionalmente está también integrada por Tania D'Amelio y por Abdón Hernández. Y la Junta Nacional Electoral, que está presidida por Tibisay Lucena, está integrada a su vez por Socorro Hernández y por Carlos Quintero. En líneas generales, y aquí tal vez lo importante es centrarnos en la Junta Nacional Electoral, las decisiones en estos organismos subordinados se toman con el voto de 2 de los 3. Por una norma no escrita, por una norma en realidad que se empezó a aplicar por uso y costumbre, quien ha presidido el Consejo Nacional Electoral desde Francisco Carrasquero en adelante ha presidido la Junta Nacional Electoral. Por eso el presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral es tan poderoso, porque no solamente preside el organismo en su órgano directivo, sino que adicionalmente preside el organismo técnico, el corazón técnico del CNE, que es la Junta Nacional Electoral. Para ponerlo en perspectiva, la Junta Nacional Electoral es la que se termina encargando de definir el cronograma definitivo de una elección, definir cuántos centros de votación se abren o cuántos se cierran, definir dónde hay centros abiertos o centros cerrados, definir cuándo cierran las mesas de votación, definir el proceso de auditorías, cuándo se va a hacer una auditoría, cuánto tiempo se va a dedicar a una auditoría, etc. La Comisión de Registro Civil y Electoral, bueno, como su nombre lo indica, se encarga de tanto del tema del registro civil como del registro electoral, del padrón de votantes, y la COPAFI, que se encarga de la participación política y el financiamiento. Como verán, en cada uno de esos organismos hay 3 rectores que no suelen aparecer en la opinión pública. Andrés Brito, en Registro Civil y Electoral, Carlos Quintero, en la Junta Nacional Electoral, y Abdón Hernández en la COPAFI. Por ejemplo, si vemos la COPAFI, muchos se quejan de la actuación de Luis Emilio Rondón. Sin embargo, Luis Emilio Rondón está en desventaja en la COPAFI 2-1, entendiendo que Tania D'Amelio y Abdón Hernández suelen ir en contra de cualquier proyecto que presente el presidente de la COPAFI, que es Luis Emilio Rondón. Así que no solamente se trata de presidir el organismo subordinado, sino tener mayoría en ese organismo subordinado. Las decisiones que toman los organismos subordinados después van al directorio del Consejo Nacional Electoral, en donde están prácticamente preaprobadas por los 2 rectores que integran cada comisión. Es decir, cuando un político dice que hay que renovar a los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, demuestra que desconoce la estructura organizacional del ente, del CNE, porque se trata no solamente, sobre todo en esta etapa de transición, si se fuese a organizar una elección para la transición, no solamente se trata de poder, excusen los amigos del live, no solamente se trata de poder garantizar 5 rectores equilibrados, sino 3 rectores suplentes que van a tener cargos muy importantes, no solamente en la Comisión de Registro Civil,
sino en todo lo que tiene que ver en programación de máquinas. Excusen aquí un momento, gracias. Ajá, ahora sí. Sino en programación de máquinas, diseño del cronograma de votación, etc. Así que inicialmente, y sobre todo cuando se habla del 2-2-1, que es el 2-2-1, dos rectores teóricamente opositores, dos rectores teóricamente pro gobierno y un rector libre moralmente o moralmente superior que los dos bandos reconozcan entre sí. Vamos a ser sinceros, ese 2-2-1, que es una fórmula que se ha repetido mucho en el debate político, no es posible. Alguien me dice que no se escucha, que está congelado. No sé si es solamente el problema de una persona. No sé si pudiesen reportarme si hay más problemas de audio. El internet en Venezuela, en todo caso, siempre suele ser complicado. Decía entonces que la fórmula 2-2-1 es muy difícil de garantizar, porque ese 1 va a terminar siendo un 3-2 o un 2-3, si lo queremos ver así. Una relación 3-2 había en el CNE que organizó el referendo revocatorio contra Hugo Chávez. Si lo queremos agrupar así, había dos votos, o teóricamente dos votos, a favor de la oposición, que eran Sobella Mejía y Ezequiel Zamora, y había tres votos, en teoría, favorables al chavismo, que era Francisco Carrasquero, Jorge Rodríguez y Oscar Battaglini. En el 2006, en algún momento, cuando se intentó dar una apariencia de equilibrio al Consejo Nacional Electoral, ya con Tibisay Lucena designada como presidenta del CNE, se le propuso a la oposición aceptar la vicepresidencia del organismo, como una forma de falso equilibrio. Uno es presidente y otro es vicepresidente. De hecho, muchos de los técnicos electorales del Grupo de Contacto Internacional, del Grupo de Lima, que inicialmente venían a Venezuela, compraban esa tesis de equilibrar el CNE con un presidente y un vicepresidente. Esa fórmula no funciona. Y esa fórmula no funciona porque el cargo de vicepresidente dentro del Consejo Nacional Electoral termina dando muchos trámites administrativos a quien lo ocupa, pero ningún poder real. El poder real está en la Junta Nacional Electoral, en la Comisión de Registro Civil y Electoral y evidentemente en la COPAFE. Así que si se quisiese explorar esa fórmula de 1 y 1, quien preside el CNE, entonces el otro sector debería presidir la Junta Nacional Electoral, por poner un ejemplo, pero no el presidente y la vicepresidenta. Vamos entonces al caso de Carlos Quintero. El Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, dice que Carlos Quintero era director de registro electoral en el año 2004. Eso no es cierto. Sin embargo, Carlos Quintero desde el año 2003 o 2004, ahí no tengo la precisión, sí está trabajando en el Consejo Nacional Electoral. Y Carlos Quintero ha ido asumiendo cada vez más competencia, y a medida que ha asumiendo más competencias ha ganado más poder, al punto que para 2017-2018 el poder técnico de Carlos Quintero, sobre todo después de la salida de Smartmatic de Venezuela, es o similar al de Tibisay Lucena o superior al de Tibisay Lucena. Vamos a poner un ejemplo sobre las competencias de Carlos Quintero y por qué Carlos Quintero es tan importante dentro de la estructura del CNE. Si quienes nos están viendo fueron personas que acudieron a firmar por la propuesta de referendo revocatorio del año 2016, recordarán colas absurdas, procesos de validación que eran engorrosos, promedios de electores por máquinas que era prácticamente imposible de superar. Los amigos de Nueva Esparta pues tendrán muchas anécdotas sobre cuán difícil era firmar. Todo ese proceso de revisión de firmas lo definió Carlos Quintero. Una vez que Smartmatic abandona Venezuela, después de la denuncia de manipulación de resultados en el año 2017, el control de todo el sistema automatizado de votación no recae sobre SCLEP, sobre la filial argentina que trabaja en Venezuela de SCLEP, sino recae directamente sobre las decisiones de Carlos Quintero y del personal operativo a cargo del rector Carlos Quintero. Volvamos entonces a la carta del Pollo Carvajal. La carta del Pollo Carvajal no dice absolutamente nada que no se sepa, por lo menos hasta la última línea. Primer punto. Segundo punto. La carta del Pollo Carvajal llega tarde, llega 2 años tarde, si lo queremos ver así, porque Carlos Quintero fue de los primeros sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. En este caso por
impedir el referendo revocatorio del año 2016. A Carlos Quintero se le sancionó por primera vez el 9 de noviembre del año 2017, hace prácticamente 2 años. Así que el pollo Carvajal, Hugo Carvajal, no está diciendo nada novedoso. Sobre la última línea de la carta del pollo, en donde atribuye que Carlos Quintero aseguraba o le dijo que con una llamada de Nicolás Maduro o de Cilia Flores él podía modificar los resultados, vamos a detenernos vamos a tratar de detenernos algunos minutos. ¿Por qué? Y eso nos lleva a hablar de la denuncia de manipulación de resultados del año 2016 de la Asamblea Nacional Constituyente y de la manipulación de resultados del Estado Bolívar. Vamos a recordar qué fue lo que se denunció como manipulación de resultados en el año 2017 con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Alguien me dice que el video se queda congelado, puede ser culpa de mi internet. Tengo lo mejor que me ofrecen en la zona donde vivo. Mis excusas por eso. Si hay alguien de las operadoras por aquí viendo, pues si nos ayudan con algo de mejor conexión se les agradecería, muy a pesar de, entendemos todos los problemas de las operadoras para trabajar en el país. En todo caso, en el año 2017, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, Smartmatic dice que el boletín de resultados que Leti, Visa y Lucena no es compatible o no se corresponde con los datos que había en la sala de totalización del CNE. Básicamente esa manipulación no fue que alguien cambió los resultados en la sala de totalización del CNE, por lo menos hasta que estuvieron los técnicos de Smartmatic, sino que el informe de la sala de totalización decía una cantidad de participantes, 6.5 millones aproximadamente, y Tivisa y Lucena leyó casi 8. Ese es el caso de la Asamblea Nacional Constituyente. Para los amigos del chavismo que están viendo en Periscope, algunos aquí en Instagram Live, no pueden decir que esto no es cierto porque el Consejo Nacional Electoral nunca desmintió esa denuncia más allá de una rueda de prensa o declaración de Tivisa y Lucena. Y nunca el CNE aclaró esa denuncia de Smartmatic porque 2 años después todavía no hay resultados discriminados por centro y por mesa y por candidato. No hay forma de auditar los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente para el CNE demostrar que el dato que dio Tivisa y Lucena en ese momento es correcto. De ahí la importancia de ver resultados tanto por centro como por mesa de votación como por candidato. De hecho, de los 500 constituyentistas que en teoría hay, no sabemos cuántos votos fueron los que eligieron, si fue así, al menos la mitad de los constituyentistas, esos que entraron por los distintos sectores sociales. Es el caso de la Asamblea Nacional Constituyente. Voy a explicar ahorita un poco la dinámica de la baranda, porque también el pollo Carvajal dice que Carlos Quintero es la segunda persona que se entera de los resultados. Vamos a ver. En teoría las mesas de votación cierran a las 6 de la tarde. Si las mesas de votación cierran a las 6 de la tarde, a las 6:10, 6:15 de la tarde comienza el proceso de transmisión de resultados. Tal como está previsto, estaba concebido el sistema, los amigos ingenieros excusen la simpleza de esta explicación, pero tal como estaba concebido el sistema automatizado hasta el año 2015, a partir de las 6:15 las máquinas empiezan a transmitir resultados, ¿correcto? Y esos resultados se van acumulando en la sala de totalización, pero no se totalizan. Esa parafernalia que ocurre en algún momento de la noche con todos los rectores subiendo a la sala de totalización, la famosa baranda, lo que es el acto protocolar que no es necesario dentro del sistema. Eso es algo que hay que eliminar de cualquier próxima elección en el país, pero ese acto protocolar lo que hacen es subir todos los rectores, incluyendo director de informática, automatización, abrir el firewall de transmisión. ¿Qué significa esto? Para permitir que toda la data que se ha estado mandando empiece a totalizarse. Y ahí es donde aparece la famosa tendencia irreversible, que es simplemente que la diferencia entre el candidato A y el candidato B sea superior a la cantidad de electores que faltan por contarse en las mesas que aún no han cerrado. Aprovecho que hay algunos amigos del chavismo conectándose en este momento para decir, hace prácticamente un año, el 20 de mayo de 2018, a esta hora,
a esta hora, 8:20, déjenme buscar el dato, el 28% de las mesas de votación que habían sido habilitadas hace un año estaban todavía abiertas. A esta hora, hace un año, 20 de mayo, todavía había gente votando en 9.500 mesas de votación. 3 de cada 10 mesas estaban abiertas a esta hora. Eso es parte de la manipulación del sistema. Ahí no entra Carlos Quintero. Ahí entra todo el entramado, ahí está todo el entramado de poder y de presión que ahí hace el electorado venezolano. Así que cuando suben todos los rectores reciben el papelito, el reporte. Efectivamente, ahí todos los rectores empiezan a saber, incluyendo los directores de informática, quién va ganando, quién va perdiendo, y es que empiezan a distribuirse esa información extraoficial. Carlos Quintero entonces puede ser de las 10 primeras personas que efectivamente conocen los resultados, tanto preliminares como finales. Sin embargo, en ese momento ya no hay posibilidad de manipular los datos de la elección, salvo que ocurra algo como la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos ahora al caso del Estado Bolívar. Porque en el Estado Bolívar, Carlos Quintero no tiene relación directa sobre lo que ocurrió en el Estado Bolívar, pero sí tiene responsabilidad sobre no haber resuelto el problema. Me explico. ¿Cómo fue la manipulación del Estado Bolívar? Que esta vez la más grave. Cuando digo Bolívar me refiero a la elección de gobernadores del año 2017. Esto es lo más grave que ha ocurrido, documentado, del 2004 en adelante. ¿Qué pasó en Bolívar? Con complicidad de los miembros de mesa, personal del CNE, Plan República y autoridades regionales del CNE. La transmisión de resultados de 11 máquinas se paró. Esas actas no se siguieron los protocolos de transmisión y esas actas se fueron hasta la sede de la Junta Regional. Ahí esas actas se transcribieron manualmente y el resultado que se transcribió manualmente en el sistema no coincide con el reporte de la máquina, con lo que se llama la chuleta. El chorizo la chuleta no, excusen. El chorizo, que es el reporte que imprime cada máquina. Esas 11 mesas no coinciden. Esas 11 mesas fueron las que le permitieron al candidato del PSUV ganar o las que provocaron que el candidato de la oposición, en este caso Andrés Velázquez, perdiera. Carlos Quintero sabía eso sí, desde el día siguiente, porque él tiene el reporte de transmisión de las máquinas. Él tranquilamente desde su oficina puede ver que esas 11 máquinas no transmitieron y Carlos Quintero tranquilamente podía ver que el resultado que estaba después cargado manualmente en el sistema no coincidía con el reporte de transmisión de las máquinas. Así que no podemos decir que él fraguó el fraude de Bolívar, pero sí podemos decir que la primera persona que tenía que tomar correctivos sobre lo que ocurrió en Bolívar era el rector Carlos Quintero y no lo hizo. Para seguir hablando sobre el tema del pollo entonces, o de la carta de Hugo Carvajal, y más allá de reiterar que llega 2 años tarde y que no aporta nada nuevo, más allá de describir a un personaje que para una parte del mundo político era conocido, para la opinión pública algo desconocido o intrascendente, pero que lo importante no es en todo caso quién es Carlos Quintero, sino la relevancia de los rectores suplentes incorporados al CNE. Bien sea la Junta Nacional, bien sea la COPAFI o bien sea la Comisión de Registro Civil y Electoral. Si vamos al caso del año 2018, la votación del año 2018, porque no fue una elección, ahí no había nada que manipular desde el punto de vista automatizado. El candidato que fue, en teoría, representando a la oposición, solamente logró sacar más votos que Maduro en 3 municipios, 2 del estado Mérida y 1 del estado Trujillo. En líneas generales, los electores decidieron no participar en ese proceso. Lo que sí puede haber ocurrido en el 2018, el 20 de mayo, es que a esta hora seguían 28% de las mesas abiertas. Es que esas mesas abiertas a esta hora lo que hicieron fue abultar el dato de participación. Y como estamos en el aniversario del 20 de mayo, habría que recordar que solamente, según el dato oficial del CNE, 29% de los electores que estaban inscritos para votar, es decir, 3 de cada 10 venezolanos, solo 3 de cada 10 venezolanos que estaban habilitados para votar, fueron al evento del 20 de mayo.
Eso sobre todo a los que les gusta hablar de la legitimidad o no de las elecciones en función de la participación, aunque legalmente nosotros no tengamos quórum de participación. Voy a aprovechar que hay varios mensajes. Voy a comenzar con los amigos que están en el Instagram Live y después paso con los amigos que están en el Periscope. Gabriel Bastidas desde Argentina pregunta: ¿a qué bando del chavismo pertenece Carlos Quintero? Como decía, Carlos Quintero ha estado en el CNE desde el año 2004. Es cierto, militar. Esto es lo novedoso de la carta del Pollo Carvajal. Todo el mundo entendía, o por lo menos así lo entendía yo, que él había solicitado la baja, tal cual como lo explica el Pollo Carvajal en su carta. Sí, es bastante novedoso el tema de que no se procesó la baja. Eso seguramente algún experto militar puede aclararlo mucho mejor que yo, pero si fuese cierto ese punto del Pollo, que no tengo argumentos para decir si es cierto o no, el control del sistema automatizado en este momento recaería entonces sobre un militar activo. Y si no fuese el caso, igual el control del sistema automatizado responde a Carlos Quintero y el equipo técnico de Carlos Quintero, especialmente en ausencia de Smartmatic. Vamos a ver, voy a pasar a algunas preguntas que están en el Periscope. ¿Qué opinas del rector Rondón? ¿No es otro de los colaboracionistas del régimen? No lo considero así. Sin embargo, si estabas desde primero en la transmisión, verás que el rol de Rondón es bastante difícil, porque incluso en la comisión que él preside es minoría, 2-1. No tiene apoyos, no tiene mayores apoyos. No es el caso de Vicente Díaz, que contaba con más apoyos políticos dentro del Consejo Nacional Electoral, si quisiésemos comparar. Así que creo que el rol de Luis Emilio Rondón ha estado afectado justamente porque en algún momento Luis Emilio Rondón, tanto como fue Vicente Díaz, eran prácticamente los únicos funcionarios dentro de los poderes públicos, dentro de las cabezas de los poderes públicos, que no respondían al gobierno primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro. Déjenme seguir viendo algunos mensajes por acá. Bueno, me dicen desde Chicago que se interrumpe la conexión. Estoy seguro que el problema no será en Chicago, seguramente aquí en el estado Miranda. Seguimos viendo. El Pollo no tiene información de interés, dice FL704. Sinceramente, para mí la carta del Pollo no aporta elementos nuevos, salvo que coloca en la opinión pública el debate de la importancia de los rectores suplentes. Eso para mí sí es relevante, porque en buena medida todos quienes han llevado el proceso de discusión de la renovación del Consejo Nacional Electoral se enfocan solo en los 5 rectores principales, se olvidan de los rectores suplentes, se olvidan de los directores de línea, informática, automatización, recursos humanos, tecnología electoral, y se olvidan de los directores regionales. El caso del Estado Bolívar es emblemático. Hay los 5 rectores principales y los 3 rectores suplentes no tuvieron nada que ver en la manipulación. Ahí tienen que ver las autoridades regionales del Consejo Nacional Electoral. Así que lo más importante de la Carta del Pollo, en mi opinión, es que pone sobre el tapete, sobre el debate, la importancia de revisar toda la estructura organizacional del Consejo Nacional Electoral. No hablar de 2 rectores para hacer una relación 3-2. Pues se puede hacer una relación 3-2 de los 5 rectores principales, pero si los otros 3 responden a una misma línea, seguramente entonces vamos a estar hablando que de los 8, 6 van a ser de un bando y solamente 2 van a ser del otro. A ver, dice Dado 1302, Eugenio, en todo caso lo ideal sería remover en su totalidad todos los cargos. Sí, el problema es llegar a un CNE de transición. En el año 2003 se hizo, es decir, en el año 2003, ante la coyuntura del referendo revocatorio de Hugo Chávez, se designó un Consejo Nacional Electoral de emergencia, si lo queremos ver así, un Consejo Nacional Electoral de transición que incluía a los 5 rectores principales y a los 3 rectores suplentes, por acuerdo político. Probablemente lleguemos a uno de esos elementos, bien sea por el mecanismo, vamos a saltar brevemente,
no es que el mecanismo de Oslo, que se va a replicar seguramente en las próximas horas o en los próximos días en alguna de las islas cercanas a Venezuela, no es el único. En este momento Venezuela está como una dinámica de debate geopolítico o dentro de una dinámica geopolítica muy compleja. Tienes el grupo de contacto internacional, tienes al grupo de Lima, tienes el esfuerzo de Noruega, tienes las conversaciones Canadá-Cuba, Canadá-Cuba-Noruega, tienes las conversaciones Estados Unidos-Rusia, es decir, tienes muchos actores dentro de la geopolítica internacional tratando de mediar en la crisis venezolana, aunque casi todos terminan apuntando hacia unas elecciones. El problema es cuándo haces esas elecciones y las condiciones en que haces esas elecciones. Nicolás Maduro ayer hablaba de adelantar las elecciones parlamentarias. Eso no es novedoso, aunque muchos medios internacionales lo dieron como tal. Esta es la tercera o cuarta vez que Maduro habla de adelantar las elecciones parlamentarias. Aquí el problema es que llámese referendo constitucional, llámese elección presidencial, llámese elecciones parlamentarias adelantadas, si se pudieran adelantar violando la Constitución. El problema son las condiciones técnicas y políticas a las que se va a ir con ese proceso. No es solamente cuestión de agregar un rector más o un rector menos al directorio del Consejo Nacional Electoral. Como explica el caso de Carlos Quintero, es bastante más complejo el poder equilibrar el sistema. Te voy a pasar a ver algunos comentarios en el Instagram Live. ¿Quinteros tuvo influencia en la elección donde Capriles perdió por el 1%? No, pero tuvo influencia en la auditoría posterior de Huellas. Es decir, hubo un impasse bastante fuerte, por decirlo de esa manera, por ser bastante políticamente correcto en la descripción, entre el equipo de auditores de Huellas del comando de Capriles y el equipo técnico que lideraba el rector Quintero, sobre todo por, si la memoria no me falla, por la cadena de custodia de la data biométrica. Eso generó un impasse bastante fuerte que a la postre derivó en que los técnicos de la oposición fuesen expulsados de la auditoría o se retiraran de la auditoría, y esa revisión se terminará haciendo a puerta cerrada sin el concurso del Consejo Nacional Electoral. ¿En qué tiene incidencia Carlos Quintero? Carlos Quintero tiene el poder de la información, vamos a ponerlo así. Falla una máquina en el municipio Baruta del estado Miranda, una zona que es con una tendencia histórica a votar por la oposición. Y falla una máquina en, digamos, el municipio Brión del estado Miranda, una zona con tendencia a votar por el chavismo. Carlos Quintero tiene, entre otras, la potestad de decidir, de aprobar la sustitución o no de la máquina. Ahí es cuando empieza el problema, porque la máquina en Baruta seguramente se van a repetir muchos protocolos para tratar de no sustituirla, y la máquina en Brión se va a sustituir muy rápidamente. O volvamos al caso de la revisión de firmas, etc. Así que es un rector que tiene poder, y como está en el día a día, en el tema técnico, pues tiene tanto más poder que Tibisa y Lucena. Eso no es nuevo, eso por lo menos es así hace un par de años, desde que Carlos Quintero era director de informática, no era rector suplente. Si revisan mi timeline, les compartí un tuit del año 2014, cuando el Tribunal Supremo de Justicia designó a Carlos Quintero rector suplente y después el directorio lo incorporó a la Junta Nacional Electoral. En ese momento decía que aumentaba el poder de Quintero, porque lo que venía haciendo o ejerciendo como director de informática ahora iba a tener el aval de ser rector suplente incorporado a un organismo subordinado. Arnaldo José Rosales: no importa lo que hagamos, ya el régimen va a hacer las legislativas, su prontuario lo evidencia desde hace mucho. Sí, pueden hacer las legislativas, pero van a repetir el esquema del 20 de mayo, una elección donde va a participar el 30% de los venezolanos, si acaso, una elección que no va a tener el reconocimiento de la comunidad internacional, así que lo que se pretende lograr convocando unilateralmente esa elección no va a tener ningún efecto práctico sobre la resolución del conflicto. Todo lo contrario, va a agravar mucho más el conflicto político. Vamos a ver, seguimos viendo algunos comentarios.
Elena Casnio dice, ¿eso pasó en varios sitios o no? Si pudieses decirme, llego tarde a tu pregunta, así que no sé exactamente a qué parte de mi conversación te estás refiriendo. Paso a ver algo del Periscope. Vamos a ver. Dice Luisi58, a las 6 p.m. se dan cuenta de los votos que se necesita y por lo tanto dejan abiertas las mesas. Es una tendencia de todos los procesos electorales. De hecho, aquí el Plan República tiene bastante responsabilidad en facilitar esa estrategia del chavismo, porque las mesas deben cerrar a las 6, independientemente que Tibisay Lucena, Sandra Oblitas o cualquier otra rectora salga a decir que las mesas tienen que cerrar o no. Eso no está en la ley. La mesa cierra a las 6 de la tarde, salvo que tenga lectores en cola. Aquí se ha hecho práctica. Recuerden que las mesas cerraban a las 4 de la tarde inicialmente. Después se cambió la ley y cierran a las 6. Se ha hecho práctica que las mesas no cierran a las 6, sino que a las 7 es que se anuncia una prórroga. Una prórroga adicional a la prórroga que nadie anunció como tal y que va forzando de alguna manera los efectivos del Plan República en centros de votación clave o en mesas claves. La cantidad de votos que entran al sistema después de las que se totalizan en las máquinas, que se contabilizan en las máquinas a partir de las 7 de la noche es un número significativo de votos. Y eso ocurre en todas las elecciones, parlamentarias, presidenciales, regionales, municipales. La estrategia de remolque de electores, que es totalmente válida en cualquier país, en Venezuela se ha llevado al absurdo de utilizar los recursos públicos, y aquí entonces no entramos solamente en la renovación del CNE, sino en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, porque el recurso de impugnación que presentó Henry Falcón después del 20 de mayo, copiando los argumentos del chavismo para imponer la elección de diputados de Amazonas de 2015, le dio pie al Tribunal Supremo de Justicia para decir palabras más, palabras menos, que el uso de recursos públicos para promover una parcialidad política no es contrario a la ley. Es decir, ya no se trata solamente de cambiar el Consejo Nacional Electoral para ir a una elección competitiva. Hay que ver qué se hace con esa sentencia, pero también con la sala electoral y la sala constitucional, que pudiesen echar para atrás cualquier decisión que tome el Consejo Nacional Electoral, eso especialmente con el tema del voto de los venezolanos en el extranjero. Jeruabén dice, lo aconsejable sería editar la exposición y lanzar el audio. Estamos hablando, tomo tu consejo, estimado. Votó la oposición por Andrés Velázquez, dice Palmar José Palmar. No sé exactamente a qué te refieres. Andrés Velázquez ganó la elección según las 11 mesas que no se totalizaron correctamente. Si la oposición votó o no por Andrés Velázquez, no lo sabría decir, pero la mayoría de los electores del Estado Bolívar votaron por Andrés Velázquez y una manipulación en 11 mesas le quitó el triunfo o se lo dio al candidato del PSUV. Andrés Acú dice, el rector Rondón si calla es colaborador. No ha callado Luis Emilio Rondón, pero Luis Emilio Rondón, insisto, está en una situación de desventaja numérica. En el directorio es 4 contra 1, en su comisión es 2 contra 1, y en el organigrama de directores regionales, de directores de línea del CNE, debe ser 13-2 aproximadamente. Y adicionalmente Luis Emilio Rondón es rector en el momento donde hay menos medios, donde hay menos actividad de prensa en el Consejo Nacional Electoral, o donde el Consejo Nacional Electoral y su anterior directora de prensa pues terminó haciendo todo lo que en su momento criticaba cuando era periodista, porque era una muy buena periodista, además, vale la acotación. Seguimos viendo, o sigo leyendo. GESCOP, creo que se pronuncia así, dice, la revisión total del CNE la propuso con directrices claras el TCJ legítimo, pero la Asamblea desechó. La renovación del Consejo Nacional Electoral está prevista en el Estatuto de la Transición. Esa sentencia del Tribunal Supremo en el exilio, que no es un tribunal exactamente, porque no tiene el suficiente número de magistrados para constituirse como tal,
En todo caso, el procedimiento de restitución tanto del Tribunal Supremo como del Consejo Nacional Electoral está en el Estatuto de Transición que aprobó la Asamblea Nacional. Lo que habría que hacer es adelantar el proceso por lo menos de preselección del comité de postulaciones. Bueno, NM, sincero venezolano, NM, con diputados, exilio, presos en embajada o secuestrados, no están en posición de proponer nada, respeto. No sé a quién te refieres exactamente, pero la mayoría de los mecanismos de diálogo están avanzando para tratar de destrabar el problema político. Tengo algunos mensajes acumulados en el Instagram Live. Vuelvo a pedir excusas por la conexión. Vamos a ver. Dice Katie Fit, gracias por tu respuesta. No sabía la importancia de estos 3 suplentes. De hecho, son muy importantes. Y si se llegase a designar un Consejo Nacional por acuerdo, a través de algunos de los mecanismos de promoción de diálogo que hay en este momento, los 3 rectores suplentes entran y salen de los organismos subordinados a decisión de los 5 principales. Es decir, si se quisiese blindar esa decisión, como se hizo en el año 2003 y 2004, habría que designar a los 3 suplentes que van a estar incorporados, dejando hincapié en esa sentencia que no pueden ser desincorporados por decisión de la directiva. De hecho, hay unos casos muy emblemáticos. La gente del CNE que está viendo la transmisión recordará cuando una de las rectoras suplentes intentó, lo voy a poner entre comillas, darle un golpe de estado a Tibisay Lucena en la Junta Nacional Electoral, y la medida inmediata de Tibisay fue desincorporar a esa rectora. De hecho, esa rectora está ahora reseñada en uno de los trabajos que ha hecho los amigos de Armando Info, sobre rectores que han pasado a ser magistrados y también son contratistas. Pero en líneas generales, para que los rectores suplentes que se define en un acuerdo tengan suficiente aval y no estén condicionados a lo que decida o no el presidente o la presidenta de turno, debería acordarse que van a ocupar ese puesto de forma provisional hasta que se cumpla, bien sea con una elección presidencial, con unas elecciones generales, etcétera, etcétera. La Leo dice, en lo diplomático electoral, ¿qué opinión te merece una elección entre Héctor Rodríguez sin sanciones por Estados Unidos y el diputado Pizarro este año? Yo soy partidario de no hablar de candidaturas presidenciales mientras no se hable de condiciones políticas y técnicas para ir a esa elección. Puede ser el mejor candidato de la oposición o el peor candidato del chavismo, pero si no se cambian las condiciones, o al menos se mejoran las condiciones políticas y técnicas y se recupera la confianza de los ciudadanos en el voto, pues aquí lo que puede ocurrir es que la comunidad internacional pacta unas condiciones técnicas hermosas, perfectas, y la gente no lo cree, y ustedes no van a querer ir a votar porque no han recuperado la confianza en el voto. Así que aquí lo primero, antes de hablar de candidaturas presidenciales, es recuperar la confianza de los ciudadanos en el voto como mecanismo de cambio y recuperar la confianza de los ciudadanos en el Consejo Nacional Electoral. Eso es prioritario. Después se podrá hablar de candidaturas. Dice Federico Black, o me acota Federico Black, que es importante que se aclare o que se diga que aún no ha ocurrido ningún diálogo ni negociación. No, es cierto, especialmente en el caso de Oslo. En el caso de Oslo lo que se hicieron fueron reuniones por separado de la comisión que envió Nicolás Maduro con la Cancillería noruega y de la comisión que envió Juan Guaidó con la Cancillería noruega, tratando de explorar posibilidades de un diálogo o negociación, explorar posibilidades pero no hubo encuentros bilaterales entre las comisiones de uno u otro, entre personas individuales tampoco, entre reuniones individuales quiero decir, y lo que está previsto que ocurra en estos días en algunas islas cercanas a Venezuela tampoco puede llamarse diálogo ni negociación, son procesos exploratorios a ver si encontramos una solución al problema. Recuerden que en algún momento les he dicho que estamos en una especie de empate catastrófico,
donde ninguno de los dos bandos logra imponerse al otro, pero desafortunadamente en este empate catastrófico el status quo logra afianzarse en el poder a pesar de la precarización del día a día de los venezolanos. KDIF dice, tiempo necesario para tener condiciones idóneas en el CNE. ¿Podrían darse las condiciones para elecciones este año si cesa la usurpación? La respuesta es compleja de responder porque depende de lo que se quiera hacer con esas elecciones. Pongo un ejemplo. Si se quiere ir a unas elecciones presidenciales donde se le va a permitir a todos los que nos están viendo fuera de Venezuela, bueno, no todos los que nos están viendo, pero estamos hablando de al menos 3 millones de inmigrantes, 2 millones y medio de votos potenciales. ACNUR ya está hablando de 5 millones de venezolanos emigrando. No todos son mayores de 18 años, pero eso nos lleva a la cantidad de votantes potenciales a un poco más de 3 millones. Lograr un registro electoral para esas 3 millones de personas, lograr que esas personas voten es muy complicado y requiere tiempo. Hay algunas organizaciones que vienen trabajando en un registro preliminar para ayudar a un próximo CNE en esa tarea, y es perfecto que se haga, pero hay que entender que dependiendo de qué tan preciosista nos coloquemos con las condiciones, va a tardar mucho más tiempo en hacerse esa elección. Designar a nuevos rectores son 2 meses. A partir de esos 2 meses, un nuevo Consejo Nacional Electoral, sin intromisiones de Asamblea Nacional Constituyente o Tribunal Supremo de Justicia, pudiese organizar en 6 meses una nueva elección presidencial con garantías. Ahí hay 2 dudas importantes. Una desde el punto de vista técnico, sobre todo con los venezolanos en el extranjero. No es que no van a poder votar los venezolanos en el extranjero, hay que hacer una reforma. Algunos abogados dicen reformas legales, otros dicen actos normativos del Consejo Nacional Electoral. Yo particularmente me inclino porque eso se puede resolver con un acto normativo, sin ser abogado, pero viendo las actuaciones previas que ha tenido el organismo colegial en casi 20 años, creo que se pudiese resolver el problema del voto en el extranjero con un acto normativo. Ahora bien, se requiere un concurso importante de voluntad, de tiempo y esfuerzo para permitir que los venezolanos en el extranjero voten. Y adicionalmente, dar suficientes garantías técnicas a lo interno. Si hacemos todo eso, 6 meses, en líneas generales. Hay gente que habla de un nuevo registro electoral. Si vamos a hacer un nuevo registro electoral, no va a haber elecciones ni este año, ni siquiera a mediados del año que viene. Entonces, hay que saber administrar las expectativas sobre lo que se quiere hacer desde el punto de vista electoral y lo que es conveniente en cuanto a la necesidad de hacer esas elecciones de la mejor manera, pero también en un tiempo perentorio para su ejecución. Aquí el problema es, vamos a suponer que acordamos elecciones para diciembre, o se acuerdan elecciones para diciembre con garantías técnicas y políticas. ¿Qué pasa? ¿Quién asume la presidencia o el control del país en estos 6 meses de aquí a diciembre? Es una duda que también hay que responderse. En algún momento, después del 30 de abril, se planteó mucho la posibilidad de la convocatoria del CODENA, del 322 y el 323. A lo mejor esa sería una fórmula razonable de distribución de poder, de cuotas de poder entre chavismo y oposición. Hay que llegar a ese punto, pero seguramente es uno de los tantos temas que se debate entre los muchos esfuerzos bilaterales para un diálogo en el país. A J. Molina dice, ¿tienes información sobre otras reuniones exploratorias serias pero distintas a Noruega o grupo de contacto internacional donde participe oficialismo y oposición? Bueno, el grupo de Boston sigue activo, sigue convocando gente constantemente.